Bienvenidos a la inducción de Rotrasbay relacionadas con términos VAX que son de suma importancia conocer y que aplican para todo colaborador indistintamente de su tipo de vinculación. Comencemos entonces por conceptos muy importantes como la corrupción y el soborno. La corrupción es el mal uso por parte de cualquier persona que ostente un cargo alto o un cargo donde tenga cierto poder, entonces le da mal uso a esa autoridad que tiene. ¿Para qué? Para que las personas oculten información, le entreguen información que es de carácter reservado, hagan algo contrario a sus funciones o que tiene un componente de ilegalidad, o que no es bien visto ante otras personas de la organización, o por el contrario, para que no dejen de hacer algo en específico, dejen de cumplir con cierta actividad en pro de que de verse beneficiada esa persona que ostenta ese cargo de autoridad. Y el soborno es el ofrecimiento de una remuneración, de un viaje, de un ascenso o de cualquier tipo de propuesta que se le da a una persona, ya sea en dinero o en especie, a cambio de un beneficio personal. Entonces, por eso la corrupción y el soborno siempre van ligados. ¿Por qué? Porque la persona corrupta es quien ostenta un cargo que puede influir sobre los demás y a través de esa influencia ofrece beneficios para que las personas hagan o dejen de hacer algo que lo beneficia a él, a un tercero, a otra empresa o a un grupo de personas. Todo esto de manera oculta para los altos directivos o para los entes de control, en fin, para llevar a cabo actividades que van contrarias a los principios morales y éticos definidos por la empresa. ¿Qué es el lavado de activos? Es un conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o de unos recursos mal habidos. El lavado de activos puede llevarse a cabo en cualquier tipo de bien, ya sea un bien físico o un bien intangible, y es producto de delitos graves como el tráfico ilícito de estupefacientes, el terrorismo, la corrupción administrativa, el secuestro extorsivo, etc. Dentro del lavado de activos podemos decir que tiene tres objetivos principales. ¿Cuáles son esos objetivos? El primero es dar la apariencia de legalidad a los bienes o recursos productos de una actividad ilícita. El segundo, encubrir el origen de esos ilícitos. Y el tercero, mezclar los bienes de procedencia ilícita con bienes que son adquiridos legítimamente y así poder disfrutar de esos recursos sin temor a que vayan a ser investigados. Entonces, dentro del lado de activos podemos hablar que hay tres etapas. La primera es la colocación, en donde se reciben grandes cantidades de dinero en efectivo o en bienes provenientes de actividades ilícitas. Aquí hablamos de algunos ejemplos. Testaferrato, entonces yo tengo a nombre mío casas, vehículos de X persona que me da un dinero pues por yo tener eso a nombre mío. Presto mi cuenta para que sea utilizada para transacciones pequeñas o grandes, yo no sé a mí quién es que me pone ese dinero, yo luego ese dinero lo retiro, lo entrego en efectivo o lo consigno a otra cuenta que me piden y por hacer eso pues me dan un dinero. Entonces, eso es la colocación. La transformación es esos fondos ilícitos o esos bienes que son adquiridos por, pues como ya lo hablamos, provenientes de actividades ilícitas, transformarlos. ¿Cómo los transforman? A través de aportes a capital de empresas legalmente constituidas, a través de compra de mercancía
para venderla a través de compra de vehículos o cualquier otro bien, entonces ese dinero ilícito, que en su mayoría es efectivo, pues con eso compro un bien o hago aportes a sociedades o hago aporte a entidades sin ánimo de lucro, y a través de eso, digamos que estoy transformando ese dinero ilícito en algo totalmente legal. Y la integración es el dinero o los bienes ilícitos regresan a los diferentes sectores de la economía disfrazados de recursos legítimos. Entonces, aquí es donde hablamos que se integran esos dineros mal habidos con dineros legítimos. ¿A través de qué? Entonces yo me asocié a una empresa con dineros ilícitos y obviamente esa empresa pues vende unos bienes o unos servicios y esas ventas generan una rentabilidad. Ahí ya mi dinero comienza a ser legítimo. Respecto al tema del lavado de activos, ¿qué podemos hacer? Podemos tener muchas precauciones, no solo desde la empresa, sino como personas naturales. ¿Como cuáles? Todas las personas tenemos que tener primero conciencia sobre los riesgos y las consecuencias de este delito y evitar siempre participar de manera consciente en esas actividades o pues, tener claro cuáles son como esas señales de alerta para prevenir ser víctima de ellos. Por ejemplo, evitar dar información personal a desconocidos, no acceder a ofertas económicas con margen de ganancias muy elevados, no prestar la cuenta y el nombre para recibir dineros desconocidos de ninguna persona, es decir, me va a llegar un giro del exterior, entonces tengo que prestar mi nombre, no, prestar mi cuenta para que me consignen un dinero. Hay que invertir 100.000 pesos en esto y te vas a ganar 1.000.000 en un mes. Ese tipo de actividades con rentabilidades tan altas, en su mayoría de veces, o son pirámides o son métodos que emplean las organizaciones delictivas para hacer lavado de activos. Entonces es muy importante tener en cuenta esos tips de prevención que debemos tener cada uno de nosotros para prevenir caer como víctimas y mucho menos pues acceder conscientemente a participar en ese tipo de actividades, pues porque sabemos que se trata de un tema de lavado de activos y que las consecuencias legales son muy altas. ¿Qué es financiación del terrorismo? La financiación del terrorismo es la recolección de fondos con el conocimiento de que esos dineros van a ser utilizados para cometer actos de terrorismo o para contribuir en la comisión de actos de terrorismo. La mayoría de dineros con que se financia el terrorismo provienen de lavado de activos, pues de actividades ilícitas. Entonces, el terrorismo es compra de armas, sostenimiento de los grupos al margen de la ley, esos dineros, por ejemplo, vienen de dónde? Del secuestro, como lo habíamos hablado, de las extorsiones. ¿Qué más es financiación del terrorismo? Es todo acto intencional. ¿No? Primero partamos de qué es el terrorismo. El terrorismo es un acto intencional para causar el daño o la muerte o lesiones graves a personas civiles, a entidades oficiales, en fin, es generar hostilidad y propiciar un conflicto armado. Entonces, tiene como fin intimidar a la población, constreñir al gobierno o a cualquier organización internacional, nacional, para que se abstengan de hacer algo o para que hagan algo. Es decir, es a través de daños a terceras personas, tratar de generar o de influir para que desde el gobierno se hagan o no se hagan cosas. Y la financiación del terrorismo es entregar dineros para que esos grupos al margen de la ley pues puedan cumplir sus cometidos. ¿Qué es proliferación de armas de destrucción masiva? Primero partamos de que un arma de destrucción masiva relaciona
las armas nucleares, biológicas o químicas. Entonces tenemos el tema de las bombas nucleares, el tema de otros mecanismos que se han empleado en las guerras mundiales y en otro tipo de guerras en los que utilizan químicos, armas biológicas para pues, atentar entre países. Y la proliferación de armas de destrucción masiva es todo acto que provee los fondos o utiliza servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, exportación de material que sirve para construir estas armas o para pues las armas como tal en sí. ¿Qué relación existe entonces entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Como les decía anteriormente, normalmente el lavado de activos es la mayor fuente de recursos para financiar las actividades terroristas. Gran parte del lavado de activos en Colombia y en el mundo entero se destina al financiamiento de organizaciones terroristas. Por esto, los narcotraficantes en su mayoría pertenecen a grupos al margen de la ley o tienen negocios con grupos al margen de la ley o viceversa. Los grupos al margen de la ley exportan grandes cantidades de drogas a otros países, porque así es como financian sus actividades. Nosotros, ¿cómo prevenimos el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Rotras Bay es una empresa socialmente responsable y previene el ingreso de activos provenientes de actividades ilícitas o la financiación de actividades terroristas. ¿Cómo? Pues a través de políticas, de procedimientos para prevenir que esos riesgos se materialicen dentro de la empresa. Es responsabilidad de todos, desde las altas directivas, contratistas, prestadores de servicios, vinculados, proveedores, clientes y en general toda persona que tenga relación con Rotras Bay, conocer cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras políticas en pro de esa prevención y actuar siempre bajo principios de honestidad y transparencia. Ahora, dentro de una empresa no solo se pueden presentar situaciones relacionadas con lavado de activos, con financiación del terrorismo, sino también operaciones inusuales o sospechosas, que pueden ser señales de alerta para un posible lavado de activos. Entonces, ¿qué son operaciones inusuales y operaciones sospechosas? Son todas aquellas operaciones extrañas en las que un cliente nos da la impresión de que no tienen un propósito lícito ni transparente, es decir, a través de señales poco habituales podemos tender a pensar que hay una actividad sospechosa con un cliente. ¿Por qué? Porque no es una actividad dentro del común, digamos, siempre a X cliente le transportamos maquinaria amarilla, pero en esta ocasión nos pidió transportar fue unos costales. Entonces es una situación que por las características que tiene no está enmarcada dentro de las prácticas normales de la negociación comercial que tenemos con ese cliente. Entonces, como operación sospechosa u operación inusual, podemos hablar de que es toda acción que no coincide con el perfil de ese cliente. Nosotros podemos alertar sobre un posible caso de estos delitos, de una operación sospechosa, de una operación inusual, por parte de un cliente o de un tercero o de un proveedor o de un compañero. Es decir, no solo las actividades sospechosas se las podemos detectar a un cliente, a un compañero de trabajo, a un proveedor, a un contratista. Entonces, toda operación sospechosa debe ser reportada ante la OIAF para que ellos, a través de una investigación financiera, puedan detectar si efectivamente hay señales de que posiblemente sea un caso de lavado de activos. No solo podemos decir que una actividad es sospechosa o inusual cuando la característica de la mercancía transportada no coincide con lo habitual. También cuando un cliente me dice, mira, necesito un servicio de transporte muy alto, pero ese servicio te lo voy a pagar en efectivo.
no tenemos el dinero en el banco, sino que nosotros te llevamos el dinero en efectivo a la oficina. Eso también es una actividad sospechosa, porque puede prestarse para un lavado de activos. ¿Qué otra puede ser una señal de alerta frente a una actividad sospechosa o una actividad o una operación inusual? Que el cliente me diga, mira, yo te voy a consignar la mitad del servicio desde una cuenta de una persona natural, la otra mitad desde la cuenta de la empresa o por pequeños montos a nombres de diferentes empresas, de diferentes personas. Todo eso son actividades sospechosas o actividades inusuales. ¿Qué son los delitos relacionados con el comercio internacional? Entonces miren que todo es una cadena, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, las actividades sospechosas y los delitos relacionados con el comercio internacional son todas esas actividades que de una u otra forma están relacionadas con el lavado de activos, pero que adicional emplean actividades de comercio exterior. ¿Por qué? Porque introducen mercancías de contrabando para camuflar el ilícito o pues para fortalecer su estructura criminal en los casos en que dentro de mercancía pues importan armas. Entonces, ¿qué pasa? Que el lavado de activos muchas veces o en su mayoría requiere realizar operaciones de comercio exterior cuando los bienes, es decir, los recursos, provienen de actividades delictivas que tienen en el exterior. Por ejemplo, un grupo al margen de la ley desde aquí exporta droga. Pues el dinero de esa exportación de cierta forma debe entrar al país, debe nacionalizarse, es decir, deben legalizarlo en el país. Entonces, ¿qué hacen? A través de empresas de comercio. Entonces muchas veces, ¿qué hacen? Hacen aportes, compran empresas de importadoras, exportadoras que están pues en procesos de quiebra o que no tienen movimientos y pues ante las aduanas, ante la ley, pues es una empresa que tiene unos ingresos, que tiene unos aportes, pero pues en realidad no están haciendo importaciones y exportaciones. También, ¿qué pueden hacer? Comprar mercancía en el exterior para vender aquí a través del menudeo, lo que se ve mucho en no sé, en la ciudad de Medellín, por ejemplo, en lo que llamamos el sector El Hueco, que son almacenes en donde venden ropa, cosméticos, zapatos y todo ese tipo de cosas que se traen desde otros países y que se venden al menudeo y que en su mayoría de veces esas transacciones son en efectivo. Entonces de esa manera lavan el dinero. Por eso se relacionan los delitos del comercio internacional, el lavado de activos. Aquí es muy importante tener en cuenta que las condenas por lavado de activos se suman hasta 3 veces más en años de condena cuando ese delito de lavado de activos tiene relación con actividades de comercio internacional. ¿Cómo podemos nosotros prevenir este tipo de delitos? Entonces, dentro de la empresa y como colaboradores, no obviar ningún procedimiento dentro de la vinculación de clientes o contratistas. Corroborar que la mercancía que tenemos en nuestro poder para transportar, pues que su documentación concuerde totalmente y que esté toda a la orden del día. Dejar registro fotográfico o fílmico de las personas involucradas en entregarnos la mercancía o lo que vamos a transportar. Inspeccionar detalladamente la mercancía, sus accesorios, si hay una caja, entonces la caja viene abierta, si tiene compartimentos, entonces revisar esos compartimentos ocultos, soldaduras recientes que pueden dar indicios a que se haya alterado. No pernoctar en lugares no autorizados. ¿Para qué? Para evitar que en las noches, mientras estamos descansando, pues el vehículo o la mercancía que dejamos en parqueadero pues sea contaminada. De igual forma es importante prevenir y todos los días antes de iniciar ruta inspeccionar, dar una miradita, que todo concuerde con, que todo esté como normal a como lo recibimos, que no encontremos como señales que digamos, pero es que esto lo movieron.
No aceptar transportar personas, mercancías o paquetes que no estén autorizados y que no estén remisionados por la empresa. Y reportar siempre al oficial de cumplimiento cualquier acto sospechoso. Entonces, para hablarles un poquito del oficial de cumplimiento, de cómo se reportan estas actividades, es importante que conozcamos las etapas del proceso contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que de esta forma es que prevenimos que la empresa esté inmersa en estas situaciones. Nosotros ofrecemos un servicio de transporte de mercancía, vehículos, maquinaria amarilla, en general mercancías, a un cliente. Entonces muchas veces se puede presentar que con ese cliente tengamos una sospecha de una actividad inusual, que ya ahorita lo hablamos, que son operaciones inusuales, sospechosas y que nos pueden dar indicios de que algo no está bien. Entonces, hay un ente que nos regula a todas las empresas de transporte y es el Ministerio de Transporte. Resulta que toda empresa que tenga autorización de prestar servicios de carga debe implementar el CIPLAF. Entonces, a través del CIPLAF, nosotros tenemos que tener unas medidas de prevención, tenemos que tener unos controles y dentro de ese CIPLAF también hay algo que se llama el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una persona que pertenezca a la empresa, que tenga un cargo directivo, pero que no sea accionista de la organización y es el ente de control entre los procesos de la empresa y el Ministerio de Transporte y las otras entidades que nos vigilan. En Rotras Bay, el oficial de cumplimiento es María Rodríguez, que se encuentra en la oficina de Medellín, que es la persona que les habla en este momento, y es quien se encarga de recopilar esas situaciones que son inusuales y las reporta. ¿Ante quién las reporta? Ante la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero. A esta entidad reportamos varias cosas. Trimestralmente, todas las transacciones con los clientes que hayan superado X tope, ellos determinan los topes, y realizamos unos reportes de ausencia de operaciones sospechosas. ROS significa reporte de operación sospechosa. Cuando hay una situación, le llamamos un reporte de ROS, y cuando no, entonces reportamos ausencia de ROS. Esto es muy importante conocerlo porque no solo el oficial de cumplimiento puede reportar una actividad sospechosa, cualquier persona puede hacerlo en calidad de anónimo y no tiene que ser el oficial de cumplimiento de una empresa, puede ser una persona natural, pero si yo trabajo dentro de Rotras Bay, pues el conducto regular es reportar esa situación al oficial de cumplimiento. No al gerente, no al accionista, no a mi líder, al oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es quien tiene todos los accesos y las facultades para reportar la situación. Es importante que nosotros tengamos claro que toda actividad sospechosa que reportemos es confidencial, no va a tener repercusiones sobre nosotros, pero sí que debemos contar con el suficiente material probatorio para que pues determinemos que si es una situación o una actividad sospechosa y no simplemente porque escuché, porque me contaron, porque yo creo, sino que tengamos suficientes argumentos, pruebas o material que nos ayude a identificar que sí hay un caso de una posible actividad sospechosa y pues poderlo reportar ante la UIAF. La UIAF hace su investigación interna y pues luego lo envía a la fiscalía. La fiscalía, ¿qué hace? Pues investiga si esta actividad sospechosa, a ver, la UIAF investiga todo lo que tenga que ver con el movimiento de dinero, es decir, con la parte financiera de esa actividad sospechosa. Y la fiscalía ya se encarga de investigar
si ese movimiento sospechoso está relacionado con un lavado de activos o con financiación del terrorismo. Y pues ya en caso de que se determine que sí, viene la etapa de juzgamiento, que pues ya lo hace la rama judicial y puede interponer las sanciones, ya sean penales, pues o de otra índole. Ahora, ¿qué son conspiraciones internas? Las conspiraciones internas son generalmente varias personas o dos personas hacen un acuerdo con un objetivo y es dañar algo o alguien dentro de la organización. Dentro de las conspiraciones internas también podemos mencionar el sabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Es un proceso que realiza una o varias personas mediante el cual modifican, destruyen información de la empresa con un propósito de obtener un beneficio para ellos mismos o de generar daño dentro de la organización. Entonces, las conspiraciones internas y el sabotaje también se deben reportar. Si nosotros somos testigos o tenemos sospechas de que se está fraguando alguna actividad para hacer daño a la organización o a una persona dentro de la organización, también podemos reportarlo a través de los diferentes canales de denuncia que tiene la empresa. Entonces, de todo esto que hemos hablado anteriormente, ¿qué medidas preventivas tenemos en Rotras Bay? Contamos entonces con el CIPLAF. El CIPLAF, como se los hablé ahorita, es un sistema para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo. ¿Cuál es el objetivo de tener dentro de la empresa implementado el CIPLAF? Entonces es minimizar la posibilidad de que a través de todas las actividades diarias que hacemos se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos, se financie el terrorismo, hayan actividades pues, que dañen la organización. Como se los conté, esto es una obligación de carácter legal para todas las empresas de transporte de carga. También en Rotras Bay contamos con VAX. VAX es una alianza empresarial internacional que promueve el comercio seguro. Entonces, a través de muchos procedimientos y de estándares, nos permiten mantener a Rotras Bay libre de cualquier actividad ilícita. Como siempre lo digo, hablamos desde la prevención, hacemos todo para que no se materialice, pero no quiere decir que en algún momento no se pueda materializar. Lo que hacemos es tratar de controlar esos riesgos y minimizarlos para que las posibilidades de que se materialice sean mínimas. Nosotros estamos certificados en VAX hace 4 años, somos auditados de manera anual para garantizar que todas las actividades que realizamos diariamente son vigiladas por todas las áreas. Por eso, todas las personas que estén vinculadas a Rotras Bay, independiente de su tipo de vinculación, han pasado por un proceso, ya sea de polígrafo, todos de verificación de antecedentes, todos de capacitaciones, de registro de huellas, de firmas de documentos, de autorización de consultas, de confidencialidad y demás. Porque todo eso es lo que nos permite VAX, estandarizar procedimientos que minimicen la materialización de esos riesgos dentro de la organización. Entonces, adicional, partiendo de los requisitos legales como el CIPLAF y de otros requisitos reglamentarios de norma, y a través del VAX también nosotros diseñamos unas políticas internas, unos procedimientos, unas capacitaciones que nos permiten, como en esta ocasión, dar a conocer cuáles son esas señales de alerta, cuáles son los comportamientos esperados de las personas vinculadas a Rotras Bay y a la vez generar conciencia en cada uno de nosotros sobre la importancia de usar los canales de denuncia de manera adecuada para reportar cualquier actividad que vaya en contra de lo esperado. Es importante que todos nosotros conozcamos, como se los dije, esos canales de denuncia. Entonces, ¿cuáles son? Nosotros tenemos un correo electrónico, que es el del oficial de cumplimiento, una línea telefónica, que es la del oficial de cumplimiento, un buzón físico en las oficinas de la compañía y un comité ético que
tiene los mismos integrantes que el Comité de Convivencia Laboral. A través de cualquiera de estos canales nosotros podemos generar la denuncia de una actividad sospechosa, de una conspiración interna o de cualquier acto que creemos que vaya en contra de esas políticas y esos procedimientos que tiene Rotary Bay fijados para prevenir la materialización de riesgos.